En un día de verano de 1438, un joven de la costa norte del lago de Ginebra se presentó ante el inquisidor de la iglesia local. Tenía que hacer una confesión. 5 años antes, su padre lo había obligado a unirse a un culto satánico de brujas. Habían volado de noche en un pequeño caballo negro para unirse a más de 100 personas reunidas en un prado. El diablo también estaba allí, en forma de gato negro. Las brujas se arrodillaron ante él, lo adoraron y besaron su trasero. El padre del joven ya había sido ejecutado como brujo, así que es probable que solo intentara asegurarse un castigo más leve al confesar voluntariamente a los inquisidores lo que querían escuchar. La Edad Media fue famosa por su despiadada crueldad y su desesperada credulidad. La gente solía creer en todo tipo de magia, monstruos y hadas, pero la idea de la brujería satánica organizada no tomó forma recién hasta el siglo XV. La creencia en las brujas, o sea, en la existencia de personas malvadas que realizan magia dañina, había existido en Europa desde antes de los griegos y los romanos. Sin embargo, durante la primera parte de la Edad Media, a las autoridades no le preocupó mucho. Un documento de la Iglesia de inicios del siglo X proclamaba que la hechicería y la brujería podrían ser reales, pero la idea de que grupos de brujas volaban junto a demonios por la noche era todo un engaño. Las cosas comenzaron a cambiar en los siglos XII y XIII, irónicamente porque las élites educadas de Europa se estaban volviendo mucho más sofisticadas. En aquella época se fundaron universidades y los eruditos de Europa occidental comenzaron a estudiar los textos antiguos, así como los escritos del mundo musulmán. Algunos de esos documentos antiguos presentaban complejos sistemas de magia, por ejemplo la alquimia, que afirmaban recurrir a fuerzas astrales o conjurar espíritus poderosos. Poco a poco, estas ideas comenzaron a ganar influencia intelectual. La gente común, aquella que más tarde sería acusada de brujería, no realizaba los ritos elaborados que describían esos libros, sino que recogían hierbas, preparaban pociones y quizás recitaban un breve hechizo, como habían hecho durante generaciones y generaciones anteriores. Lo hacían por diferentes razones, tal vez para dañar a alguien que no les gustaba, pero lo más habitual es que lo hicieran para curar o proteger a otras personas. Estas prácticas eran muy importantes en un mundo donde la atención médica era muy rudimentaria. Las autoridades cristianas ya habían descartado ese tipo de magia, catalogándola como una superstición vacía. Sin embargo, luego se comenzaron a tomar todos los tipos de magia mucho más en serio. Comenzaron a creer que los hechizos simples funcionaban invocando a los demonios, lo que significaba que cualquier persona que los realizara adoraba al demonio en secreto. En la década de 1430, un pequeño grupo de escritores en Europa Central compuesto por inquisidores de la Iglesia, teólogos, magistrados laicos e incluso un historiador, comenzó a describir encuentros horribles donde las brujas se reunían y adoraban a los demonios, realizaban orgías, comían bebés asesinados y realizaban otros actos abominables. No está claro si esos autores se conocieron, pero todos describieron los mismos: grupos de brujas supuestamente activas en una zona alrededor de los Alpes occidentales. Esa invención puede haberse originado por motivos meramente prácticos. Los inquisidores de la Iglesia
activos contra los herejes religiosos desde el siglo XIII, y algunos tribunales seculares intentaban expandir su jurisdicción. Quizá les pareció útil tener un crimen nuevo y particularmente horrible que procesar. Estos personajes estaban tan preocupados por la posibilidad que la gente común no les crea. Les preocupaba que sus historias fueran menospreciadas por aquellos que se creían más listos. Temían también que la gente sencilla se negara a creer que el sexo frágil se dedicaba a prácticas tan terribles. Los registros de pruebas muestran que fue una historia difícil de vender. La mayoría de las personas seguían preocupadas por la magia dañina, brujas que causan enfermedades o malogran los cultivos. No les importaba mucho las reuniones satánicas secretas. En 1486, Heinrich Kramer publica el texto medieval más difundido sobre la brujería organizada, el Malus Maleficarum o Martillo de Brujas. Pero en ese momento mucha gente no le creyó. Lo mismo pasa en el presente, ¿no? Mucha gente no le cree. Incluso cuando Heinrich Kramer intenta comenzar una cacería de brujas en Innsbruck, Austria, el obispo local lo expulsó e incluso lo acusó de estar senil. Eso es lo que pasó en ese momento con el creador de El Martillo de Brujas. Por desgracia, el miedo a la brujería satánica creció. El siglo XV parece haber proporcionado un terreno ideal para que esas nuevas ideas echaran raíces. Europa se estaba recuperando de varias crisis, pestes, guerras y una división entre la Iglesia entre dos y luego tres papas rivales. A partir de la década de 1450, la imprenta facilitó la difusión de las nuevas ideas. Incluso antes de la Reforma Protestante, la reforma religiosa ya estaba en el aire. Los reformadores utilizaron la idea de una conspiración diabólica destinada a corromper el cristianismo, como el hombre del saco en su llamado a la renovación espiritual. Con el tiempo, un mayor número de personas llegó a aceptar esta nueva idea. Las autoridades de la Iglesia y del Estado les decían que era real. Aún así, muchos siguieron confiando en las brujas locales y su magia para curarse o protegerse. La historia de la brujería es bastante sombría. Desde la década de 1400 hasta 1700, las autoridades de Europa Occidental ejecutaron a unas 50.000 personas, la mayoría mujeres, y todas por brujería. Las peores casas de brujas podían llegar a reclamar cientos de víctimas a la vez. En América, la cacería más grande fue en Salem, con 20 muertos. Fue bastante moderada en comparación con lo que sucedió en otras ciudades europeas. Salem, en 1622, marca el final de la caza de brujas en Nueva Inglaterra. También, en Europa terminaría prevaleciendo el escepticismo. Sin embargo, vale la pena recordar que en el comienzo de toda esta trágica historia, las autoridades eclesiásticas tuvieron que trabajar muy duro para convencer a las personas de que aquella malevolencia era real.